Buenas tardes, bienvenido a nuestro curso de hidrología con aplicaciones en Excel. Seguimos en esta oportunidad con un tema muy interesante que está relacionado con estadística aplicada a series hidrológicas o a variables hidrológicas. En el día de hoy hablaremos un poco sobre periodos de retorno, frecuencias, probabilidades y algunos elementos asociados. Como ya saben, mi nombre es Vladimir Salcedo, soy ingeniero civil, magíster en hidráulica y consultor hidráulico de la ciudad de Barranquilla. Preguntas que resolveremos con esta clase: si tenemos una serie de datos y tenemos una probabilidad que se ajusta a esa serie de datos, eh, dado un valor dentro de las variables hidrológicas, ¿qué probabilidad existe de que se dé ese valor? Y lo contrario, si tenemos unos datos y unas probabilidades asociadas a esos datos, ¿qué dato representa una probabilidad dada? Conceptos básicos. Población sería el conjunto total de datos que queremos estudiar, que sería casi imposible porque nunca vamos a tener una serie completa de registros de lluvia, porque cada vez que van pasando los años se van aumentando las series de datos, por lo cual nosotros siempre trabajamos con muestras representativas de una población. Entonces, en este curso vamos a hablar inicialmente sobre distribuciones de probabilidad, unos ejemplos de distribuciones de probabilidad. En este caso tenemos en la gráfica superior derecha, tenemos la distribución de alturas de una muestra. Observamos, digamos, la cantidad de veces que se repiten, por ejemplo, las diferentes alturas. Y si trazamos una línea, pues digamos por la parte superior obtendríamos una gráfica de distribución a la cual le llamaremos función de densidad de probabilidad siempre y cuando estos deltas sean lo suficientemente pequeños. Esta función de densidad de probabilidad, el área bajo la curva de ella nos representa la probabilidad, en este caso, que existe eh, para que la población tenga una altura inferior a 175 centímetros, el área bajo la curva. Si yo quisiera determinar la probabilidad que existe para que en la población exista una altura superior a 175 centímetros, lo que tendría que hacer es restar al 100% de la probabilidad esta probabilidad completa. Ahora, si tomamos estos datos y los vamos acumulando, podríamos obtener esta gráfica superior derecha. Y si volvemos esos intervalos lo suficientemente pequeños, podríamos convertir esta forma que tenemos en la parte superior derecha, la podríamos convertir en esta curva a la cual se le llama función de probabilidad y es igual a la integral de la curva que tenemos en este caso. Por eso hablamos ahorita que esta es el área bajo la curva. En este caso, digamos que el 90% de la población tendría una altura inferior a 182 centímetros, en este caso. Y si quisiéramos determinar la población que tiene una altura superior a 182 centímetros, lo que tendríamos que restar es a 1 le tendríamos que restar 0.9 y nos daría 0.1 o 10%. Ahora, si lo utilizamos, si lo hacemos a través de la curva de acumulativa de distribuciones o función de probabilidad, como lo habíamos mencionado anteriormente, tendríamos simplemente que entrar al valor mencionado en el eje de las X y determinar la probabilidad en el eje de las Y. Algunos elementos a tener en cuenta dentro de los estudios probabilísticos son la media, la desviación estándar, la covarianza y algunas de sus variaciones en las ecuaciones. Tendríamos distribuciones simétricas y distribuciones asimétricas considerando las condiciones de las variables que tenemos. Normalmente, las distribuciones asimétricas se asocian a máximos. Las distribuciones simétricas se asocian a valores que no necesariamente sean máximos. Frecuencia y excedencia y no excedencia. ¿Qué tal si conociéramos una serie de datos diarios multianuales y quisiéramos determinar la probabilidad de que un dato fuera igualado o excedido? En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es verificar que las series anuales de datos diarios se encuentren completas. Lo segundo sería ordenar los datos de menor a mayor. Luego, asignar una probabilidad según las siguientes ecuaciones. La ecuación de la derecha le llaman la probabilidad de Weibull, donde n sería el número total de datos y graficaríamos las probabilidades o frecuencias obteniendo estos resultados. Sin embargo, para poder resolver este ejercicio quisiéramos tener un ejemplo claro para poder observar la forma de determinar lo mostrado a continuación. La serie de datos observada representa los valores de niveles de la estación de TEPSA en la ciudad de Barranquilla, en el río Magdalena. Datos desde 1996 hasta el año 2020. Y quisiéramos determinar de alguna manera las curvas de probabilidad a partir de esa serie de datos. Entonces, como habíamos mencionado, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos y convertirlos en una sola columna. Por ejemplo, aquí hay 8.369 datos de menor a mayor. Y a cada uno de ellos le asociamos una probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Numeramos del 1 al 8.369 y determinamos la probabilidad a partir de la siguiente ecuación. El primer dato sobre el número de datos, o podríamos hacerlo también el primer dato sobre el número de datos más 1. Y arrastramos. ¿Por qué sobre el número de datos más 1? Porque como estamos trabajando sobre una muestra, si colocamos nada más el número de datos totales, al final nos daría una probabilidad del 100%. Y eso no está bien, porque no tenemos la población completa. Al no tener la población completa, es más usual utilizar el dato sobre el número de datos más 1. En este caso nos da la siguiente ecuación, la siguiente tabla de datos de porcentuales. Al multiplicar por 100 me da porcentaje. En este caso yo no lo multiplico por 100, sino que automáticamente le doy el valor de porcentaje para que lo haga allí internamente. Y graficamos y obtendríamos esta gráfica. Esta gráfica es la gráfica que esa gráfica es la gráfica que hemos mostrado en esta diapositiva. Como se observa, lo que estamos representando aquí es la probabilidad en que un dato no sea superado. Es decir, si cogemos el nivel de 3 metros, tenemos una probabilidad de que el dato hoy no sea superado en un 10%. ¿Por qué hoy no se ha superado en un 10%? Porque los datos que tenemos son a nivel diario. Observémoslo en esta gráfica. Los datos que tenemos aquí son diarios. ¿Cómo sabemos que son diarios? Porque nuestra serie se representa a partir de cada uno de los días del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en todos los años, desde 1996 hasta el año 2019. Yo lo estoy haciendo hasta el año 2019, hasta el año 2018 realmente, porque tengo series completas. Estos espacios vacíos los relleno a criterio, con un criterio de ingeniería adecuado. Entonces lo que estoy haciendo yo es determinar con esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, que estoy señalando, derecha superior, lo que estoy determinando es la probabilidad de que un valor no sea superado diariamente. Es decir, si voy hoy a la estación del río Magdalena mencionada, lo que obtendríamos sería que para una probabilidad del 10%, existe una probabilidad del 10% de que hoy el nivel sea inferior, o sea, no sea superado o no excedido, también se le llama eso. Una probabilidad del 10% de que el nivel sea inferior a 3.1 metros.
o una probabilidad del 90% de que el nivel sea inferior a 7.64%. Ahora, si utilizamos la probabilidad complementaria, es decir, si dejamos los mismos valores que hemos determinado con las probabilidades, con las ecuaciones mencionadas, con esta ecuación, la de la derecha, y hallamos la probabilidad complementaria, que sería 1 menos la probabilidad calculada, obtendríamos la probabilidad de que sea superado y obtendríamos la gráfica que mostrábamos en la parte inferior derecha, o sea, esta. Y la tabla de resultados sería la que mostramos a la derecha de manera superior. Entonces, a los datos de la izquierda son lo que le llamamos también los percentiles. Este es el percentil 10, el percentil 20, el percentil 30, percentil 40. Es por eso que realmente no sería necesario organizar los datos de menor a mayor, sino que simplemente si colocamos aquí los percentiles, podríamos utilizar la ecuación percentil de los datos que tengo en la columna D, pueden estar en desorden, coma, la probabilidad en porcentaje, y automáticamente nos daría el percentil, sin necesidad de ordenarlos de menor a mayor. Pero, o sea, digamos, lo hicimos de menor a mayor para que entendiéramos de dónde sale el 10%. Observen, si nos vamos aquí al 10%, estamos obteniendo que el valor del 10% es 3.1, exactamente lo que habíamos determinado aquí con la ecuación. Si nos vamos al 70%, está bien abajo, obtendríamos 6.495, que es exactamente este número que tenemos acá. Entonces, digamos, ya hemos encontrado dos formas de determinar la frecuencia o la probabilidad de no excedencia o la probabilidad de excedencia según lo que requiramos, lo que requerimos. Muy bien. Ahora, ya que conocemos qué es la probabilidad, recuerden que lo que habíamos definido inicialmente en esta ecuación era la probabilidad de que la población de la variable aleatoria D mayúscula sea menor o igual a un valor dado D minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En este sentido, nosotros podríamos también determinar el periodo de retorno. El periodo de retorno se define como la probabilidad de que un periodo sea igualado o excedido, expresado en años. Es decir, el periodo de retorno T es igual a 1 sobre la probabilidad de excedencia. Es decir, 1 sobre 1 menos la probabilidad de no excedencia. Y la probabilidad de no excedencia es la que determinamos ahorita. La que determinamos ahorita a través de una función de probabilidad sencilla. La probabilidad de no excedencia. Ok. Para determinar periodos de retorno, como se requiere es que la probabilidad, que estamos determinando la probabilidad expresada en años, lo que tenemos que meter aquí en estas ecuaciones que vamos a ver ahora en adelante, vamos a meter es los datos máximos anuales. Es decir, si nosotros queremos determinar el periodo de retorno de niveles del río Magdalena en una estación dada, tendríamos que meter el máximo nivel del año 1998, del año 1999, los máximos niveles para poder determinar los periodos de retorno. En este sentido, podríamos trabajar con una distribución de probabilidad de Gumbel siempre y cuando se determine que los datos se pueden aproximar a una distribución de probabilidad de Gumbel. Lo que nosotros vamos a asumir en este curso es que los datos se ajustan a una distribución de probabilidad de Gumbel, pero realmente eso es un proceso que hay que hacer después de que tú has hecho tus cálculos. Lo que tienes que hacer es determinar la hipótesis
eh, de que los datos no hay suficiente información para determinar que los datos no se ajustan a una distribución de Gombe. Eso lo hacen con las pruebas estadísticas para determinar eso. Aquí simplemente vamos a suponer que las distribuciones de probabilidad se ajustan a las de Gombe. ¿Ok? Entonces, en la parte superior encontramos la probabilidad de que ¿de qué es esto? Esta es la probabilidad. ¿Se acuerdan de lo que veíamos ahorita? Esa es la probabilidad de no excedencia. Observen, menor que no excedencia. O sea que el valor no sea superado. No excedencia. Entonces la probabilidad de no excedencia según la ecuación de Gumbel es Euler a la menos Euler sobre elevado a la esto. ¿Ok? Esto es para determinar el periodo de retorno si tenemos un dato conocido y si tenemos la serie de datos conocidos. Ahora, si lo que quisiéramos determinar es el dato que refleja un periodo de retorno, entonces lo que tendremos que utilizar es en esta ecuación despejar el valor x y nos quedaría la ecuación que tenemos aquí en la parte inferior derecha. Entonces, hagamos un ejercicio sencillo. Imaginemos que tenemos una serie de datos máximos anuales. Ojo que aquí dice caudal diario máximo de cada año. Tenemos una serie de datos máximos anuales en donde nos da una media de 21.97 y una desviación estándar de 13.22. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Lo resolvemos de una manera muy simple. Resolvamos el ejercicio entonces. Vamos aquí en Excel. Muy bien. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Tengo que cerrar esta pantalla. Ok, muy bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo resolvemos en esta página. ¿Qué hicimos? Tenemos los datos. Los datos del ejercicio son los que tenemos acá. Sabemos que la media es 21.97 y la desviación estándar es 13.22. Entonces aquí simplemente colocamos al caudal al que le queremos determinar el periodo de retorno y determinamos la probabilidad de que ese caudal no sea superado. ¿Cómo la determinamos? Lo determinamos a partir de esta ecuación. Observen. Euler a la menos Euler a la menos x menos mu sobre alfa, donde alfa es igual a raíz sexta sobre pi de la desviación estándar y mu es igual a la media de los datos, o sea esta, menos 0.5772 alfa. Determinamos esto. Pero como lo que queremos determinar es el periodo de retorno, determinamos la probabilidad de que el valor sea excedido, que sería 1 menos la probabilidad anterior. Miren la ecuación. Y aquí el periodo de retorno como la inversa del valor. En este caso, para el punto A, en donde nos piden determinar el periodo de retorno para un caudal de 60 metros cúbicos por segundo, nos daría 71.78 años. Esto está en años. Ahora, si el caudal fuera 40, lo único que tendríamos que sería que arrastrar los datos. A ver, si tuviéramos aquí 75, nos daría un periodo de retorno de 306 años. Muy bien. Ahora resolvamos el punto B. El caudal para un periodo de retorno de 100 años. Pues yo lo que hice fue colocar aquí 100 años y como ya tenemos alfa, que está aquí, y tenemos mu, que está acá, entonces aplicamos la fórmula y nos da un caudal de 63.43 metros cúbicos por segundo. Esto que estamos viendo aquí a la derecha sería la graficación en donde X estaría el periodo de retorno y en Y estaría el caudal y nos da una curva similar a esta. Entonces vamos a colocar aquí en los títulos. Aquí, periodo de retorno en años y aquí el caudal.
Muy bien. Si quisiéramos trabajar en el eje de la CX con un eje logarítmico, lo podríamos hacer también. Escala logarítmica nos daría una línea recta. Ok. Con esto terminamos la clase de hoy. Agradezco su estancia. En la próxima clase comenzaremos a hablar de curvas de intensidad, duración y frecuencia, porque ya tenemos la suficiente información para poder atacar el proceso. Muchas gracias.